acompañen con este que es muy especial porque es el último webinar que tenemos de todo el ciclo. Quise cerrarlo con este tema que tiene tanto mito, tanto paradigma en las empresas, que es el manejo de la información documentada. Aquí el enfoque que les quiero dar es que entendamos que primero, cuando tenemos que enfrentarnos a implementar o diseñar un sistema de gestión, si les han dado esa tarea en sus empresas o si se están involucrando porque están empezando y quieren ir con la modalidad de ser consultores y demás, estos estándares suelen tener mucho mito en estas empresas o en todo el personal que va a estar involucrado en la implementación del diseño, porque se entiende que conlleva muchos requisitos y mucha documentación para dar evidencia a esos requisitos. Entonces, lo que le voy a presentar hoy va a romper con eso porque va a facilitar mucho estas tareas, las nuevas versiones de las normas, donde ya hay mayor flexibilidad sobre qué se debe documentar y que no se debe documentar. Entonces ahí ya deja a total discreción de la empresa que sí y que no. Recuerden que este tipo de normas nos dicen el qué debemos hacer, que son esos requisitos, pero no nos dicen el cómo lo vamos a hacer. Entonces ahí también las empresas pueden jugar con ese cómo, en los métodos que van a utilizar, en las herramientas en las que se van a apoyar, la metodología que van a utilizar para este manejo de la información documentada también queda a total decisión de la empresa para implementarla. Bien, entonces, antes de empezar a desarrollar el tema, por supuesto, les presento nuestra empresa. Somos Quality Consulting, que somos una firma de consultoría especializada en todo lo que es diseño de los sistemas de gestión para las empresas. Nuestra misión, básicamente, es que estos sistemas de gestión sean un apoyo para mejorar la rentabilidad en los negocios, que de verdad la alta dirección pueda ver esa retribución monetizada cuando deciden implementar un sistema de gestión. Trabajamos con las unidades estratégicas que son desde las consultorías, las auditorías internas a esos sistemas de gestión, las formaciones a través de este tipo de charlas, las formaciones rápidas cuando estamos implementando, o también esas formaciones puntuales específicas según las necesidades que las empresas van detectando. Y por supuesto también hacemos outsourcing, que es esa modalidad donde las empresas deciden tercerizar todo lo que es la gestión de su sistema, por el tema de abarrotar costos, por no incurrir en tener personal propio y por simplemente quieren el sistema funcionando y no tener esa responsabilidad. Entonces nosotros lo podemos manejar de esa forma. Las áreas de calidad sobre las que trabajamos están la norma 9001, que es la de la satisfacción de los clientes, la norma de calidad, sobre la 45001, que es la de salud y seguridad en el trabajo, la 22.000, que es la de gestión de seguridad alimentaria o la de inocuidad, seguridad en la cadena de suministro, la 28.000, y por supuesto la gestión ambiental, que es la 14.001. Mi nombre, para los que todavía no me conocen, los que tengo visitándome por primera vez aquí hoy, soy Johanna de Jesús, soy su expositora, soy la fundadora y de consultora líder de Quality Consulting. Soy auditora líder en estas normas, en la 9001, en la 14.000, en la 45.000. Y llevo ya aproximadamente 10 años desarrollando todo lo que son sistemas de gestión para diferentes tipos de empresas, tanto de servicios como de manufactura. Ahí les dejo el código QR de mi perfil en LinkedIn por si quieren acceder para tener entonces un mayor detalle de todo este abanico de portafolios y de proyectos que hemos realizado. Ahora sí, les presento cuál es el contenido que vamos a abordar la mañana de hoy. Vamos, por supuesto, a partir por la aclaración de todos los conceptos que tienen que ver con el manejo de la información documentada, los términos ISO, que en esta nueva versión son nuevos, vale la redundancia, porque ya no hablan del tipo de documento en específico, sino que se refieren a dos términos particulares, que es conservar información documentada y mantener información documentada. Vamos a hablar sobre ese requisito de este tipo de normas que habla sobre el control de la documentación, una pirámide documental, el objetivo, el propósito de por qué debemos documentar un sistema de gestión,
cómo hacer toda esta gestión documental en nuestras empresas, las buenas prácticas, sí, como hay buenas prácticas de manufactura, hay buenas prácticas de almacenamiento, también tenemos buenas prácticas de documentación, el paso de digitalizar toda esta información documentada, errores que debemos evitar cuando estemos trabajando con la documentación en las empresas y presentarles la norma ISO 30000 de la familia 30300 que tiene que ver con el sistema de gestión documental. Así que para empezar, partiendo con la parte de los conceptos, la norma ISO 9000-2015, que es la norma que nos define todo lo que son los vocabularios que vamos a encontrar en el desarrollo de los estándares, primero define la información como los datos que poseen significado. Los datos, les recuerdo que son esos hechos sobre un objeto. Y también define el documento como esa información y el medio en el que está contenida. Ese medio puede ser a través de un papel, de un hard drive, una fotografía o una combinación de varios diferentes métodos. Entonces, define lo que es información documentada como esa información que una organización tiene que controlar y mantener y además el medio en que la contiene. Y esta información documentada puede venir en cualquier formato, a través de cualquier medio o a través de cualquier fuente, para lo que es nuestro sistema de gestión, como requisitos puntuales que nos pide cada una de nuestras normas, también los requisitos que van a venir propiamente del desempeño de cada proceso, y todo esto para que pueda evidenciar los resultados obtenidos. Estos son la base fundamental cuando estamos haciendo auditoría, nos apoyamos mucho del desarrollo de esta información documentada. De hecho, por eso algunas empresas, porque vienen ya con las normas anteriores que sí requerían una burocracia de documentos y de hecho impresos, tienen el miedo de dar el salto porque entienden que les va a ir mal en las auditorías, porque no tienen como esa evidencia física que pueda demostrar algo. Pero todo esto ha cambiado rotundamente y lo vamos a ir viendo más adelante. ¿Qué tipo de información documentada vamos a tener en nuestros sistemas? Vamos a tener especificaciones, manuales, planes o registros, entre otros documentos que son de los más comunes. En el caso de los registros, estos registros son los que se presentan para obtener las evidencias de los resultados obtenidos, de las actividades realizadas. Los registros vienen del uso o de la recopilación de datos en un formulario, en un formato o en una plantilla, porque estos se utilizan en los procesos porque proporcionan evidencia objetiva. Y en el caso del control de documentación, cuando hablamos de registros, estos normalmente tienden a ser de libres formatos y además no implican que lleven un control de versión. Siempre cada documento, lo vamos a ver también, que vamos a implementar en nuestro sistema, debe de tener un control de cambios por requisito de la norma. En el caso de los registros, como son donde vamos a anotar todos esos datos para luego tener la evidencia del proceso, no necesariamente tiene que llevar ese control de registros en el mismo formulario. Ahora bien, para aclararle los conceptos, los estándares ISO hablan sobre conservar y mantener. Aquí la norma no es prescriptiva en términos de la extensión de la información documentada que es necesaria. Esto va a variar dependiendo del tamaño de la organización, de la complejidad de las operaciones, del tipo de procesos que tenga cada organización. Va a ser siempre muy específica y muy puntual. Los requisitos del cliente van a influir, los requisitos legales y reglamentarios también van a influir en la cantidad de información documentada que vamos a dejar estandarizada en nuestro sistema de gestión. Porque, por ejemplo, para una pequeña panadería va a ser mucho más sencillo la cantidad de documentos que va a tener que manejar versus lo que sería para un fabricante de piezas de automóviles. Aquí sí ya va a ser más extensivo y un poquito más complicado la cantidad de controles. Pero donde la norma nos hace referencia a conservar esa información documentada, lo que quiere hacer salvedad es esa información que se usa para proporcionar evidencia sobre si un requisito se ha cumplido o no.
sobre que esté obviamente protegida frente a cualquier deterioro o cualquier cambio no autorizado. Entonces, como me hace referencia sobre si un requisito se ha cumplido o no, ya nos está hablando ahí de registros, ¿sí? Recuerdan el slide anterior. Entonces, esos registros son los que proporcionan esa evidencia. Donde quiera que la norma nos dice, cuando la estén leyendo, conservar información sobre. Entonces ya automáticamente tenemos que pensar en que lo que vamos a crear es una especie de registro para dar respuesta a ese cumplimiento. Por el contrario, cuando la norma no habla de mantener, entonces se enfoca a esa información que se debe mantener actualizada, como por ejemplo van a ser los procedimientos documentados, los manuales, los planes o las especificaciones. Entonces, mantener ya conlleva ese otro tipo de documento donde implica que haya una descripción detallada de todas las actividades que van a definir ese requisito de la norma que pide que se mantenga esa información. En el caso de las normas ISO 9001-2015, en su capítulo 7.5 es donde nos habla de información documentada. Pero les recuerdo que estas nuevas versiones de las normas ISO, todas vienen con la llamada estructura de alto nivel, con el famoso anexo SL que acompaña estas normas. Esta llamada estructura de alto nivel lo que significa es que todo este tipo de normas comparten casi el 99% de los requisitos iguales. Entonces, algunos de ellos son las traducciones totalmente idénticas, no cambian nada. Y esto lo que permite es que haya una facilidad de integración de los sistemas de gestión y que podamos implementar varios tipos de normas y mantener un solo sistema. Y de esa forma, entonces, auditamos un solo sistema, implementamos con un solo control para dar respuesta a cada uno de los diferentes sistemas. Así que cuando hablamos de información documentada, este capítulo es exactamente igual para cada uno de los diferentes tipos de normas. Lo primero es que nos habla de que la empresa, la organización debe mantener y conservar y controlar lo que es información requerida por cada una de las normas y la información que es requerida por la organización para el apoyo de sus procesos. Esta información documentada tiene que identificarse y describirse. Esa identificación puede ser, lo vamos a ver en las buenas prácticas, tener un título, tener sus fechas, tener los números. Algunos estandarizan ya lo que es el encabezado que le vamos a poner a cada documento. También tiene que estar definido el formato y el medio de soporte en el que se va a encontrar esta información documentada. Y aquí entonces podemos hablar del idioma que se va a utilizar, de la versión del documento, si lo vamos a utilizar en un software, la versión de ese software, si vamos a utilizar gráficos, si son gráficos, entonces qué tipo de gráficos es el que se va a utilizar. Y también tiene que haber una revisión y una aprobación de esa información documentada. Esto es muy importante. Y aquí hay uno de los mitos más comunes o que más se repite, revisión y aprobación. Y les voy a dejar aquí la pregunta para que ustedes me la vayan respondiendo. ¿Cuántos de ustedes tienen sistemas de gestión implementados que en ellos, en el cuadro de revisión y aprobación, requieren que las responsabilidades firmen el documento? Lo firmen a mano, ¿ya? Ahí les dejo la pregunta. Y luego, entonces, también nos habla la norma de que esta información documentada se tiene que controlar. Entonces, vamos a controlar tanto la información que es requerida por la norma, que es definida por la organización como necesaria, como la información externa a nuestro sistema de gestión de calidad. Aquí también nos dicen que esta información tiene que estar disponible y tiene que ser idónea para su uso donde y cuando se necesite. Entonces, por eso es muy importante que en la planta, ¿no? donde se desarrolla el core business, están esos procesos operativos, tengan acceso no tan solo a los registros, a los formularios que ellos tienen que llenar para que salgan los registros, sino también a los manuales, a los procedimientos, a los instructivos de trabajo, a los instructivos de la maquinaria. Toda esa información tiene que estar disponible
para el que la necesite, para cada parte pertinente. Y por supuesto tiene que estar protegida adecuadamente. ¿Contra quién la vamos a proteger? La vamos a proteger contra la pérdida de confidencialidad, contra el uso inadecuado, contra deterioro, contra cambios no autorizados. Además, recordar que la información documentada va a cambiar constantemente porque es algo dinámico, los procesos son dinámicos, entonces la información se tiene que ajustar al desempeño de cada proceso, al objetivo de cada uno de esos procesos. Entonces, en la parte de controlar esta información documentada, la norma nos da 4 puntos. Primero, tenemos que controlarlos a través de su distribución, ya que tiene que estar disponible para cada parte que corresponda y tenemos que identificar cuáles son esos responsables que tienen que tener acceso a esa información documentada y en ese acceso, ¿qué tipo de acceso va a tener esa persona? Va a tener un acceso, por ejemplo, si son documentos digitales solamente para lectura, o va a tener un acceso que va a estar abierto para posibles cambios o modificaciones que haga sin que pase tal vez algún procedimiento de información documentada. Todo esto tiene que quedar definido. También lo que es la recuperación de esa información documentada o el uso que le vayamos a dar en el caso del uso dentro del proceso en el que se va a desarrollar, si va a ser solamente para tomar apuntes, si va a ser como un medio de apoyo, de soporte al que se puedan ir cuando el proceso entonces tengan alguna duda, que se puedan apoyar en esa información. Luego también nos habla sobre controlar su almacenamiento y su preservación. Y aquí entonces va muy ligado de la mano a que se tiene que almacenar de forma que esté protegida y que esté disponible. No nos sirve tener esos registros engavetados, ¿sí? Hojas sueltas que se han llenado en la planta y simplemente la metemos en una gaveta. Eso ahí ya no estamos almacenando bien porque entonces no la podemos proteger. Ya lo dejamos abierto a que se pueda, no sé, se pueda mojar el papel, se pueda dañar, lo puedan tomar y vamos a tener un uso totalmente descontrolado del documento. Luego también nos habla que se tiene que controlar con respecto a los cambios. Entonces, aquí ya tenemos que establecer un método o un criterio en el cómo se puede hacer ese control de cambios en el caso de la documentación. Y también finalmente nos habla de que se conserve y que se disponga. Entonces aquí ya es, una vez que hemos conservado, ya tengo toda mi información documentada lista, la están utilizando, cuando hago lo que es el control de cambios, ¿qué voy a hacer con esas versiones obsoletas en la disposición? ¿Los voy a sacar? ¿Cómo los voy a sacar? ¿Cómo me voy a asegurar que ese documento obsoleto no se vuelva a utilizar o no se continúe utilizando dentro de la planta? O en el caso de los que tienen controles ambientales también implementados, ese documento obsoleto lo puedo pasar a la parte de reciclaje para volver a utilizar esa hoja, ese papel. Entonces todo eso tiene que quedar definido, bien estandarizado. Pero fíjense, yo creo que de lo más curioso de este capítulo es que en ninguna parte, como requisito de la norma, nos habla de que tiene que haber un procedimiento documentado para controlar la información documentada de los sistemas de gestión. Entonces, aquí ya es totalmente libertad de las empresas cómo van a hacer ese control. En la buena práctica se crea un procedimiento, en otras prácticas con un simple diagrama de flujo ya lo tenemos resuelto, en otras podemos tener simplemente matrices elaboradas dentro del sistema y ya con eso lo tenemos resuelto. Todo va a quedar siempre a decisión de la empresa por su naturaleza, por la complejidad de sus procesos y por lo que les resulte más práctico para asegurarse que todos estos controles se puedan llevar a cabo. Ahora bien, como me habla la norma de que vamos a implementar controles tanto para la información requerida por la norma, para la información que la empresa ha determinado como necesaria, pero también para esa información de origen externo,
Aquí sí, las empresas cuando determinan que cualquier información es necesaria para la planificación y operación de su sistema de gestión, cualquier información de origen externo, esta se tiene que identificar adecuadamente y controlarse de la misma manera que cualquier otra información documentada de la empresa. ¿Qué tipos de información documentada de origen externo podemos tener en nuestros procesos? Puede ser que venga del cliente o del proveedor a través de dibujos, de métodos específicos de ensayo, de planes de muestreo, de estándares, informes de calibración, los manuales de las maquinarias, en el caso de los mantenimientos, los planos, las fichas de las hojas de seguridad, en el caso de salud y seguridad ocupacional. Entonces, todas estas son informaciones de origen externo, pero que son necesarias para el sistema de gestión de la empresa. Entonces, también se tienen que controlar. Si bien no va a pasar por la fase de identificación, porque no le vamos a poner un título, no le vamos a poner el logo de la empresa, porque no es información propia nuestra, sí tenemos que asegurarnos de controlarla, de que se preserve, de que se almacene adecuadamente, de que esté disponible para cada parte pertinente, de que se le dé el uso idóneo y de la disposición final en el caso de que ese proveedor o ese cliente haga un cambio de versión, entonces poder retirar también esas versiones obsoletas. Ahora bien, esas informaciones que ya hemos determinado como obsoletas, pues como su nombre lo indica, son esas informaciones que simplemente ya no son actualizadas, que ya no nos sirven porque han sufrido lo que es un cambio de versión o de revisión. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esa información obsoleta en nuestros sistemas? Podemos almacenarlas para asegurarnos de que no estén disponibles y no haya confusión nuevamente con utilizar versiones que ya no están actualizadas, pero también tenemos que asegurar su conservación. ¿Por qué? Porque hay requisitos legales, hay requisitos que por el ciclo de vida de los productos implican que aunque haya tenido un cambio de versión, aunque ya no las voy a utilizar más, entiéndase como información obsoleta también, a esos registros que ya me han dejado información de meses anteriores, de años anteriores de cada uno de los procesos, como ya pasó, ya no los estoy utilizando, pero necesito igualmente guardarlos, necesito almacenarlos, necesito conservarlos, porque van igual a servir, primero por requisitos legales, en algunos casos para lo que es el tema financiero, va a depender de las normas y las leyes de cada país. En el caso del mío, República Dominicana, se tienen que almacenar todo lo que es información financiera, requisitos por al menos 10 años, ya que en el caso de la renta, Hacienda necesita acceder a esa información. Entonces, esa información que ya está obsoleta para el sistema, pero que igualmente la tenemos que conservar, porque se requiere para alguna de las partes interesadas. Y también tenemos que asegurarnos de controlar los datos sensibles. En estas informaciones obsoletas podemos encontrar información personal o confidencial. Y tenemos que asegurarnos que así se mantenga y que no se vaya a divulgar o para uso no autorizado dentro de cada una de nuestras empresas. Entonces, podemos tener en nuestro sistema de gestión una pirámide documental como esta. Generalmente esta estructura de documentación en los sistemas sigue un orden jerárquico, como el que le voy a mostrar, pero este orden realmente va a ser muy variable porque va a depender, como les dije anteriormente, del tipo de organización y de su complejidad, de la cantidad de documentos que vaya a generar. Así que empresas con diferentes tamaños, con diferentes actividades, obviamente la complejidad de sus procesos va a ser también diferentes. Pero aquí podemos tener que partimos de la cima de nuestra pirámide por la política de calidad, ¿ya? Que vimos que la política, junto con la misión, la visión, cuando hablamos de estrategia, es nuestro primer paso y de ahí entonces desplegamos objetivos y de ahí entonces seguimos desplegando todo el sistema de gestión. Aquí en esta política es donde nos va a dar la pauta de hacia dónde vamos con ese sistema de gestión. En base a eso y a los procesos que hemos definido, que van a incidir
nuestra política, entonces vamos a tener manuales y procedimientos. Y estos manuales o procedimientos nos van a decir a modo grosso cuál es el compromiso de la organización, que se va a apoyar con lo que son los procesos a través de todas sus fichas o de los mapas de procesos, que nos va entonces a evidenciar el cómo vamos a cumplir eso que hemos planeado en nuestros manuales y nuestros procedimientos. También tenemos instrucciones o especificaciones de trabajo, que ya son más detalles de cómo se van a realizar cada una de las actividades. Y como base de nuestra pirámide, entonces tenemos los registros que son esos formularios o esos formatos ya con datos o mediciones de cada uno de los procesos. ¿Por qué estas son la base? Porque esto es lo que evidencia todo el desempeño de cada uno de los procesos a través del tiempo. Entonces podemos tener diferentes tipos de información documentada, que van a ser esas instrucciones de trabajo, que son esas descripciones con un nivel muy detallado de cómo van a realizar una tarea. Pero estas instrucciones de trabajo van identificadas o se crean para una misma función. A diferencia de los procedimientos de trabajo, que son esa descripción de actividades a modo más global, pero aquí ya involucran diferentes funciones de diferentes áreas o diferentes departamentos. Y también tenemos lo que son manuales. Estos manuales son esos documentos que incluyen todas las descripciones del sistema de gestión, todo lo que es la estructura de la empresa, hace referencia a todos los procedimientos o a todas las instrucciones de trabajo. Aquí estos son los 3 tipos de documentos que son más importantes dentro de un sistema, o lo que comúnmente más se utilizan para crear toda esa información documentada. Entonces, cuando estamos hablando o cuando en una auditoría le pregunten por informaciones documentadas, se puede referir a cualquiera de estas. Manuales, procedimientos, instrucciones, instructivos, planos, diagramas de flujo, cualquier tipo de soporte que evidencie el conocimiento de ese proceso. Entonces, en el caso de los procedimientos, ¿cuál es la anatomía de un procedimiento? ¿Qué incluye un procedimiento? Primero parte de que tiene que tener su título, tiene que tener identificado el propósito de ese procedimiento, el alcance, a cuáles procesos o cuáles áreas o cuáles sedes o dependencias de la organización se le va a aplicar ese procedimiento, las referencias sobre las cuales se ha realizado el procedimiento, obviamente las responsabilidades y las autoridades que van a tener incidencia en el desarrollo del mismo, la descripción de estas actividades, registros que van a quedar como evidencia del cumplimiento del procedimiento, un anexo para el caso de que se haya complementado con diagramas de flujos o con listas maestras, y también el cuadro aquí de revisión, aprobación y control de cambios. Aquí sí tiene que quedar especificado ese control de cambios de versión, de quién solicitó, quién aprobó también la modificación y la fecha en la que se realizó y por supuesto cuál fue el cambio. También en el caso de los manuales, ¿cuál es su anatomía? Aquí vamos a tener casi muy similar a los procedimientos, pero en los manuales vamos a incluir lo que es información sobre la organización. Esa información que puede ser la misión, la visión, la política o esa estructura de organigrama jerárquico que tiene que ver con lo que vamos a desarrollar en el manual, con el tema que vamos a desarrollar en el manual. ¿Qué es importante cuando estemos trabajando ya sea con procedimientos o con manuales? Que tengamos unos formatos estandarizados para cada tipo de documento. Eso lo vamos a ver como parte de las buenas prácticas. Ahora bien, ¿cuáles son los pasos para que podamos gestionar la información documentada en nuestras empresas? Primero, recordarles que aquí cada organización puede personalizar las actividades que vamos a asociar a cada una de estas etapas, pero lo importante es que se garantice que estos controles incluyan políticas para lo que es la emisión del documento, que va a tener que ver con su creación o su actualización,
la identificación de ese documento, la revisión en el caso del control de cambios, por supuesto la aprobación, la publicación, la distribución, el almacenamiento, el uso, todo lo que vimos que nos pide la norma como requisito de control. De manera que todas las versiones vigentes sean idóneas para su uso, donde y cuando se necesiten. Esto no se nos puede olvidar. Tienen que estar disponibles para todas las áreas pertinentes y además tienen que estar protegidas. Entonces, vamos a tener 5 pasos para la gestión documental. Primero pasamos por la fase de identificación. ¿Pero identificación de qué? De los procesos que son necesarios en nuestro sistema de gestión. Antes de crear esa información documentada, tenemos que saber cuáles son los procesos que tenemos en la empresa. ¿Por qué? Porque la información documentada no puede impulsar los procesos, son los procesos los que impulsan la información documentada. Entonces, una vez que ya tenemos identificado todos nuestros procesos, entonces pasamos con la fase de entender cómo interactúan estos procesos uno con otro dentro del sistema. Porque con base a esa interacción, entonces podemos determinar cuáles son los controles documentales que realmente se necesitan, que van a ser benéficos para tanto el propósito, el proceso de entrada como el proceso de salida. Vamos a documentar entonces todos estos procesos en toda su extensión, puede ser con las fichas de proceso o con los diagramas de flujo, y ahí en cada paso que estemos documentando nos vamos a dar cuenta de que necesita información documentada. Y ahí mismo podemos identificar cuál es el tipo de información documentada. ¿Va a ser un instructivo? ¿Va a ser un procedimiento? ¿Va a ser un manual? ¿Va a ser una instrucción de trabajo? Luego entonces elaboramos esa documentación acorde con el estándar de control que vaya en pro con el cumplimiento de los requisitos de la norma, y pasamos luego finalmente a la fase de controlar esa información documentada. Ya la hemos creado, ya la pusimos a disposición, entonces ahora vamos a hacer todos los controles. Ahora, ¿por qué es importante que trabajemos y que tengamos de verdad una gestión documental? Dentro de los principales beneficios, primero tenemos que definir, o dentro de su importancia, es porque define una base para el orden y el equilibrio dentro de la organización, porque aquí es flexible y se adapta en todo momento a las condiciones del contexto y a la experiencia de la empresa. También porque otorga confianza a los clientes o a cualquiera de las partes interesadas pertinentes, ya que ofrece evidencia con base a la capacidad de cada uno de los procesos de lograr los resultados y el control resultante de todos los sistemas que se han documentado. También porque coadyuva a un mejor entendimiento de la interrelación de los procesos en todos los niveles de la organización, reafirmando siempre el compromiso de la alta dirección con la calidad, con la seguridad, con el ambiente, con la seguridad de la información o con otros factores de éxito que se hayan definido. También esta gestión documental promueve la comunicación de las directrices, de las políticas y de los objetivos, así como las relaciones internas cliente-proveedor de los procesos, incrementan el sentido del propósito, importancia de su labor, y además le permite analizar cómo su desempeño impacta en los resultados de los procesos y de la organización. Esto lo hace a través de facilitar ese entendimiento mutuo entre los colaboradores y la dirección. Genera una guía clara sobre la forma en que se deberían de llevar a cabo las actividades para lograr los requisitos específicos, y también provee una base para auditar y para evaluar la eficacia y la adecuación continua. Pero fíjense, esta parte la dejé de último a propósito. ¿Por qué? Porque no significa que si no tenemos un documento físico creado, estandarizado, controlado, no le podamos dar evidencia del cumplimiento de algún requisito en una auditoría. ¿De acuerdo? Ahora bien, entremos ya a lo que son las buenas prácticas de la documentación. Recuerden que aquí las buenas prácticas lo que se apoyan es en lograr la confiabilidad. En este caso, la confiabilidad de que el sistema de gestión está
íntimamente relacionado con sus prácticas de gestión de documentos y de que la información y la evidencia de la calidad de un producto entonces va a recaer con esos documentos que tengan asociados a nuestro control de nuestro sistema, que pueda ser de calidad o de ambiente o de seguridad. Primera buena práctica. Estandaricemos formatos. Estandaricemos formatos para, como les dije, manuales, para procedimientos, para instrucciones de trabajo. Y en esa estandarización, ¿qué vamos a tener? Podemos tener una nomenclatura única, que es la muy típica que siempre se ha utilizado. Aquí vamos a combinar para darle esa identificación única a cada documento, el tipo de documento, manuales, procedimientos, entonces a través de siglas, el proceso o el área en el que se va a utilizar ese documento o el que está relacionado a ese documento y la secuencia numérica de ese documento dentro de ese proceso o de esa área. Por supuesto, acompañado de el número de versión en el caso de los cambios que ya empiecen a surgir. Todo esto también tiene que ir para formar parte de lo que es el encabezado de cada uno de nuestros documentos. Normalmente el encabezado incluye el logo, el nombre, el título del documento y luego entonces la nomenclatura de la identificación única con la numeración de las páginas y el cuadro de las revisiones y las aprobaciones de ese documento. Y también los contenidos que van a tener según cada tipo de documento. Si es un manual, ¿qué contenido debe llevar por obligación? Tiene que llevar, como vimos, el título, tiene que llevar el alcance, tiene que llevar información de la organización, tiene que llevar anexos, tiene que llevar referencias. Si es un procedimiento, ¿qué información tiene que llevar? Todo esto tiene que quedar estandarizado de alguna manera dentro del sistema. Como les dije, si la norma no nos pide un procedimiento de control de documentación, pudiéramos evaluar como buena práctica para la estandarización que creemos uno y ahí entonces definimos todo este control de estandarización. Luego también tenemos que definir lo que son los plazos de conservación. Aquí hay que decidir y estandarizar el periodo por el cual se va a conservar cada tipo de información documentada, siempre y cuando garantizando que permanezca la evidencia objetiva del desarrollo de ese proceso. En el caso de los registros, por cuánto tiempo lo vamos a conservar. Una vez puede ser por la naturaleza del proceso, normalmente lo podemos hacer por ciclos de auditorías, o también no olvidarnos de lo que son los requisitos legales. Esos requisitos que por ley nos dicen ya el tiempo que debemos conservar algún documento. Y también los plazos de conservación para lo que son informaciones obsoletas dentro del sistema. ¿Qué vamos a hacer con esa información? ¿La vamos a reciclar? ¿La vamos a quemar? ¿Lo vamos a archivar también? ¿Lo vamos a almacenar por X periodo y luego entonces pasamos a su destrucción? Todo eso debemos de definirlo y estandarizarlo con los plazos de conservación. Luego también pudiéramos hacer lo que es una tabla de acceso y seguridad, sobre todo ahora que estamos en estos tiempos de el apoyo digital, para que identifiquemos lo que son los derechos y las restricciones de acceso de todos los miembros de la organización en relación con la información documentada. ¿Quién va a tener acceso a qué? ¿Quién solamente va a tener acceso a lectura? ¿Quién puede tener acceso a lectura y a impresión? ¿Quién va a tener el acceso completamente libre para que pueda realizar cualquier cambio en el que lo considere necesario? Todos esos controles tienen que estar definidos. Nos podemos apoyar también, una de las muy buenas prácticas es elaborar un listado maestro de toda esta información documentada. Y en este listado maestro vamos a incluir la identificación de ese documento, el nombre, el periodo en el que tiene que estar disponible, dónde se encuentra disponible esa información documentada, su distribución, hacia qué áreas se ha enviado, hacia qué responsables o dueños de proceso se ha enviado esa información o quienes tienen acceso a él, los responsables de realizar algún cambio,
Y así infinitos criterios que pudiéramos definir que queden aquí estandarizados en ese listado maestro. Este listado maestro también es una muy excelente guía para que los dueños de procesos sepan cuáles son toda la información documentada que tienen para mostrar evidencias en los momentos de auditorías. Por supuesto, el número 5, como la buena práctica, el control de las versiones, el control de los cambios. Aquí tenemos que dejar definido quién solicita el cambio y por qué. ¿Cuál es la razón, la justificante de que se haga ese cambio? También responsabilidad de quien revisó, aprobó o denegó la ejecución de ese cambio, que quede registrado el cambio en el documento, en el caso de los manuales, de los procedimientos o de las instrucciones. ¿Por qué lo dejamos en el documento? Porque ya ahí mismo facilita la trazabilidad, ese rastro que ha tenido ese documento a través del tiempo. Obviamente pasamos a modificar la versión en el documento, la nueva versión, ese numerito siempre va a ir cambiando y hacemos el retiro de todas las versiones obsoletas y distribuimos entonces las versiones actualizadas. Aquí pudiéramos utilizar, si tenemos los documentos, por ejemplo, manejados en Excel o en Word, entonces vamos a definir tres campos. Uno para la versión, uno para quien revisó y uno para quien aprobó o para quien denegó. Esto pudiera ser simplemente suficiente cuando se realice este cambio de versión, pero sí es muy necesario que esté la identificación de las versiones en ese mismo documento, sea o no la última versión del mismo. Y aquí, fíjense, unos datos estadísticos. Esto fue por una encuesta que hizo la empresa Perforce en Estados Unidos en el periodo del 2013 al 2015, aproximadamente 1.004 trabajadores. Y de esos entrevistados, el 83% admitió que ha trabajado alguna vez en la versión incorrecta de un documento. Fíjense la importancia de asegurarnos en ese control de cambios que hagamos el retiro del obsoleto, que nos aseguremos que ese personal ya no tiene acceso a esa versión obsoleta y que pongamos a su disposición esa versión actualizada que es la que corresponde. Otra buena práctica es que nos aseguremos del control de las copias o el control de las distribuciones. Y aquí hace unos tiempos se utilizaba, ya no se utiliza tanto, pero sigue siendo como una buena práctica el identificar cada documento con el signo de controlado o no controlado. Algunos, cuando los requisitos entendían que tenían que estar impresos esos documentos y teníamos esas carpetas de 500 páginas de los sistemas de gestión, utilizaban sellos para el controlado como para el no controlado. Ahora mismo podemos utilizar la misma metodología, pero simplemente con las marcas de agua, el mismo documento, y así podemos hacer su distribución de manera digital, no tenemos que imprimir. Utilizamos la marca controlada para identificar esos documentos que se han distribuido a todo el personal interno dentro del sistema de gestión y que ese personal ya ha recepcionado el documento y ha admitido que si necesitaba capacitación ya la recibió y que ya entiende que esa es la versión actual de ese documento y que no va a utilizar otra versión. También podemos utilizar copias no controladas, que van a ser en el caso de esa distribución a cualquier parte interesada que no forme parte de la organización. Puede ser un cliente, puede ser un proveedor. ¿Por qué lo clasificamos como no controlado? Porque una vez que sale esa información de nuestra empresa, realmente es muy difícil que podamos asegurarnos que no la vayan a compartir, que no la vayan a mostrar, que no lo vayan a utilizar como material para reciclaje. No sabemos lo que van a hacer con la documentación. Entonces, por eso simplemente se libera dentro del sistema en el caso de que aparezca alguna copia y se identifica como copia no controlada. Aquí, con el llenado de los formularios, esta última práctica y de las más importantes es que tenemos que asegurarnos que todos los formularios que se vayan a utilizar mantengan la integridad de la información, que no tengan rayaduras ni tachaduras ni borrones, que se llenen con lapiceros, no con lápices, y normalmente que sean de color azul o negro,
que no dejen espacios vacíos, no pueden quedar ningún campo sin la información que se solicita en ese campo, que no se salte la secuencia numérica. Si estamos utilizando el formulario 2004, el que sigue es el 2005, no podemos pasarnos al 2010. Que cuidemos las copias, en el caso de los que se utilizan físico y tienen 3 copias que van a ir a diferentes departamentos luego dentro de la empresa, que anotemos los datos exactos en el momento exacto. Si estamos tomando información sobre cantidades que estamos recibiendo, vamos a anotar esas cantidades a medida que la vayamos recibiendo, no vamos a dejarlas y luego cuando yo tenga tiempo, entonces me voy a sentar y lo voy a llenar. No, tenemos que anotarlo siempre en el momento en el que está pasando y en la hora en la que está pasando. Porque muchas de las no conformidades que resultan en las auditorías tienen que ver con esta práctica, porque utilizaron un borrador sobre la información, entonces ya se pierde credibilidad, ya no sabemos si realmente lo nuevo que está escrito es lo real o no, porque no aparece el registro, porque de todos los espacios que me pide solamente llene uno. Entonces es muy importante aquí, esto va muy de la mano de la concientización continua con el personal y sobre la importancia de esta gestión documental en cada una de nuestras empresas. Ahora, cuando vamos a documentar, se pueden preguntar tal vez, ¿qué realmente yo voy a documentar? Obviamente ya sé que voy a documentar cada requisito que me pide la norma, pero en el caso de lo propio de la organización, ¿qué pudiera ser necesario? Y aquí se puede responder, así a modo de sí o no, algunas preguntas como puede ser, ¿esa actividad es compleja y es difícil para recordar? Si mi respuesta es sí, entonces lo más prudente es que la documentemos en el sistema. Si la respuesta es no, entonces simplemente lo dejamos como una práctica aleatoria. Si requiere manejo de muchas variables o la toma de decisión en poco tiempo, si mi respuesta es no, entonces yo me voy a asegurar de que todo el mundo sepa cuáles son las variables que realmente son requeridas y por lo tanto voy a documentar esa información y ahí puedo utilizar cualquier tipo, instrucciones, procedimientos o guías o diagramas. Ahora, debemos pasar, ya estamos en la revolución industrial 4.0, entonces debemos pasar a la digitalización de nuestra información documentada en los sistemas. Y aquí hay sistemas en los que múltiples personas pueden trabajar en un documento al mismo tiempo. Los podemos utilizar en cualquiera de estas aplicaciones, son simplemente meras referencias las que les dejo acá, porque dan una versión primero gratuita que puede funcionar en principio para la implementación en primer lugar del sistema y para familiarizar a todos los involucrados con el sistema. El beneficio de esto es que se puede trabajar al mismo tiempo, queda ya registrado en cada una de ellas ese control de cambios o de versiones, porque ya sabemos qué usuario hizo la última modificación, a qué hora hizo la última modificación. Además nos deja el archivo almacenado de esa última modificación que se haya realizado. Algunas incluso dejan las últimas 99 versiones del documento. Entonces ya facilita mucho esa gestión documental. Aquí lo importante es que los empleados puedan acceder a todo momento a esa visión general del documento, sobre todo en estos tiempos en el que estamos muchos teletrabajando. Entonces es importante poner las herramientas de nuestro sistema de gestión para que el sistema siga funcionando sin importar cualquier afecto, cualquier cambio que tengamos en el contexto de la empresa. También pudiéramos utilizar y apoyarnos a través de programas para hacer toda esta digitalización, sobre todo para sobrevivir en este actual contexto de todos los impactos que estamos sufriendo con la pandemia del COVID, donde muchas empresas tienen que recurrir al uso intensivo de estas herramientas digitales para implementar el teletrabajo o el home working.
dejemos nuestros procesos obviamente trabajados en la mejor herramienta de todas, que es Microsoft Office. Ahí podemos utilizar el Excel, el Word, el Project, el Access para todos esos formularios y que se puedan utilizar de manera digital y no tener que imprimirlos. Podemos trabajar en SharePoint para hacer los flujos de cada uno de los trabajos, apoyarnos de Google o Microsoft Forms para el uso de formularios, y también la aplicación de Trello, que permite realizar un Kanban digital sobre todas las actividades de la gestión documental. Entonces, aquí también quiero pasar a estas estadísticas, donde el Banco Interamericano de Desarrollo nos ha demostrado que en una encuesta que realizaron, donde más de 1.100 empresas de diversos tamaños en 5 países de la región, Argentina, Chile, Brasil, México y Colombia, ellos demostraron que el 78% de las empresas de servicios ya utilizan esa computación en la nube versus un 55% de las empresas de los bienes, y porcentajes similares para el uso de esas plataformas digitales, como les mencioné, que pueden ser Word, Office, todo lo que es Office, SharePoint, el Google Forms, el Microsoft Forms y la aplicación de Trello. Entonces, esta estadística se realizó en el 2019, con informaciones del 2019, donde se encuestaron entre 200 y 250 empresas por países, de las cuales el 72% eran las pequeñas y medianas empresas. Entonces, fíjense que ya todos vamos encaminados a esta era digital y abrirnos a todo lo que es la computación y las plataformas digitales. Si todavía sus sistemas de gestión no están trabajados en cualquier soporte digital que permita el acceso en cualquier momento, desde cualquier lugar, entonces necesitamos hacer el salto y trabajarlos para que vayan encaminados hacia eso. Pero no nos podemos olvidar de que la información documentada que creemos o que vayamos a controlar en los sistemas tiene que ir coordinada con otros sistemas que probablemente estemos utilizando en cada una de nuestras empresas, con los ERP, con los CRM, con los BPM. Entonces, tiene que haber una coordinación y una facilitación e integrar estos otros softwares en ese control documental también. Bien, entonces ahora les voy a hablar un poquito de esta norma ISO 30301. Esta es una norma que es exclusivamente para la gestión documental en las organizaciones. Su función se centra en describir y marcar esos principios de la gestión documental y de toda la terminología que vamos a aplicar en cada uno de los procesos referentes a documentación. Y el beneficio de esto es que obliga a que haya un análisis y una mejora continua de cada uno de los procesos, de modo que estos respondan a las necesidades realmente actuales de la empresa. La estructura de esta norma también tiene esa estructura de alto nivel, ese anexo SL, lo que permite que se integre con cualquier otro de los sistemas. Y lo importante es que nuestra gestión documental facilite enormemente la toma de decisiones con rapidez y de una forma efectiva, que nos aseguremos que esté la información con una disponibilidad inmediata. Entonces, a través de la implementación de esta norma, pudiéramos lograr esos cambios en nuestra gestión documental. Pero no existe solamente esa es toda una familia, pero también pudiéramos apoyarnos de unas directrices o de unas guías, también ISO, como la 15489, que muestra esas buenas prácticas que les mostré, que les enseñé anteriormente. Ahí están definidas todas esas buenas prácticas y de hecho nos dan formatos de cómo pudiera ser ese procedimiento, ese manual o esa instrucción de trabajo. También nos da directrices para manejar la información digitalizada, si vamos a dar ese salto en cada uno de los sistemas de gestión, y también nos dice ese proceso de migración o de conversión de los documentos, los principios y requisitos funcionales para los documentos que sean en entornos electrónicos. Pudiéramos entonces también apoyarnos con cualquiera una de ellas. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de que hagamos esto? Muchas
empresas entienden que es mera documentación, y que si ya yo sé lo que yo tengo que hacer, ¿por qué lo tengo que escribir? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Sencillamente, el 30% de las empresas que integran un sistema de gestión documental o que hacen un control de toda su documentación obtiene una reducción de errores de ese 30%. También hay un 49% que aumenta la velocidad de la creación y la disposición de esos documentos. Entonces ya es mucho más fácil hacer toda la elaboración, hacer todas las modificaciones. Los procesos, como les dije, son dinámicos, están cambiando constantemente a través de esta gestión documental. Entonces nos podemos asegurar de que no perdamos tanto tiempo con las revisiones, con las aprobaciones, las firmas, la disposición y el retiro de ese documento obsoleto. Y para finalizar, estos errores que tenemos que evitar cuando estemos manejando información documentada. Primero, no capacitar al personal en la elaboración de los documentos. Este es el primer paso. Cuando ya hemos definido qué controles voy a implementar, si va a ser un procedimiento, si va a ser un manual, si va a ser una tabla, si va a ser un diagrama de flujo para el manejo de la documentación, entonces el siguiente paso va a ser capacitar al personal sobre ese procedimiento que ya hemos creado y que hemos estandarizado para el control de documentación, que sepa cómo tiene que solicitar un cambio o una eliminación o una modificación de ese documento, qué tiene que hacer una vez que ya ha registrado datos en un formulario, qué tiene que hacer con esa información, dónde la va a almacenar o a quién se la va a entregar, por cuánto tiempo la tiene que cuidar. Todo eso tiene que saberlo todo el personal de nuestra empresa. También que no determinemos la estructura y el formato para los documentos en la organización. Recuerden que esta es la primera buena práctica. Estandaricemos esos formatos que vamos a utilizar. Luego, no realizar esos diagramas de flujo para cubrir los procesos en los sistemas. Si bien los diagramas de flujo no son un requisito de norma así per se, sí la norma nos pide que identifiquemos esas interacciones entre los procesos y que identifiquemos el flujo que hay en los procesos. Entonces, pudiéramos apoyarnos de los diagramas de flujo, porque además del beneficio de identificar el proceso, porque en el diagrama, como lo tenemos que hacer paso por paso, responsable por responsable, ahí vamos a determinar qué documentación necesitamos y en qué formato lo necesitamos manejar y de hecho ya por cuánto tiempo. Esta va a ser la primera guía para partir con la creación de nuestras documentaciones. También que la documentación impulsa los procesos. Esto es un error garrafal porque es el proceso el que impulsa la documentación, es el proceso el que dicta qué información documentada va a quedar o necesita para evidenciar sus resultados y su desempeño. También otro, que burocraticemos la elaboración o la modificación de los documentos. Ahí vuelvo a la pregunta que le hice al inicio. Si tenemos que dejar por escrito responsabilidades de autoridades, pero realmente es necesaria una firma física en un documento para evidenciar esa autoridad de que se dispuso de ese documento, porque ya me implica que tengo que imprimirlo, tengo que firmarlo, ella va a esperar 5, 10 días a que la persona tenga tiempo para firmar, revisar, firmar, y luego entonces tengo que escanearlo nuevamente el documento porque lo quiero manejar digital. Entonces ya ahí va a haber una metodología que realmente no va a ser tan práctica. Y finalmente, que no digitalicemos el control de la información documentada. No, ya yo creo que los papeles por demás con el cuidado del medio ambiente, pero ya por la practicidad para el día a día de cada proceso tenemos que eliminarlo lo más posible. Y por supuesto, chicos, ya para finalizar, entonces me quiero despedir con esta frase de nuestro padre de la calidad, el señor Edward Deming, donde él nos dice: si no puedes explicar lo que haces como un proceso, entonces no sabes lo que estás haciendo. Y aquí esto es simplemente decir cómo hago algo en mi compañía. De la misma forma
en la que si no somos capaces de explicar algo como un proceso que interacciona con entradas, con salidas, con transformación, entonces simplemente no lo entendimos bien. Si no somos capaces de describir cómo hacemos algo dentro de nuestra empresa, no vamos a ser capaces de hacerlo de manera correcta y clara en primer lugar, y ahí entonces ya vamos a tener un problema. Así que ahora sí, chicos, aquí les dejo nuestros canales de contactos. Nos recuerden que el YouTube está siendo grabado y va a estar disponible en nuestro canal de YouTube, el webinar. Nos pueden seguir a través de nuestras redes en Facebook y en Instagram para que estén al tanto de toda la información. Sobre todo ahora, este ha sido el último webinar del ciclo. Entonces, a través de Facebook y webinar, si nos siguen, van a poder tener acceso a más recursos gratuitos que le vamos a dejar disponibles por esa vía para que lo puedan descargar, más ayuda, más tips para sus sistemas de gestión. Entonces tienen que estar atentos a esas redes. Les recuerdo mi LinkedIn para que puedan acceder a él y tener mayores detalles sobre el portafolio de todos los proyectos, nuestro email y nuestro WhatsApp para cualquier duda y pregunta. Pero también, por ser el último, claro, no podía faltar para todos ustedes que se han quedado hasta acá este bonus de consultoría gratuita, donde pueden tener acceso a 1 hora de consultoría para que revisemos todos los controles documentales que tienen en sus empresas y nos aseguremos que sean factibles, cumplan con los requisitos de la norma, que sean prácticos y que sean eficaces para la gestión de cada uno de estos procesos. Así que ahora sí, los voy a leer. Si tienen alguna pregunta, si me dejaron por acá alguna, vamos a revisar. Mariana Nieves me pregunta, ¿entonces se puede eliminar esa parte de la tabla de firmas? Tú puedes eliminar, Mariana, requerir una firma física. Puedes tener una firma electrónica en el documento. No puedes eliminar la parte de la responsabilidad de la autoridad, pero puedes requerir esa firma electrónica o puedes autorizar que la persona que va a ser responsable de aprobar los documentos autorice que simplemente con plasmar su nombre, su cargo y la fecha en la que él ha dicho que sí a la disposición de ese documento, entonces ya queda aprobada la versión y no necesitamos que haya ningún tipo de firma en el documento. Mariana también me pregunta, ¿cómo eliminar la parte de hojas controladas? Mariana, necesito que me expliques un poquito más a qué te refieres con la parte de hojas controladas ahí. Sonia, ¿qué documentos deben ser aprobados por la alta dirección? La alta dirección, Sonia, debe aprobar política de calidad, objetivos de calidad, esos documentos que indican el qué hacer y el qué persigue el logro de la alta dirección a través de cada uno de los procesos. Luego, cuando hablamos de algún cambio en un procedimiento o cuando hablamos de una instrucción de trabajo, ahí esos documentos deben de ser aprobados por el responsable o por el dueño de ese proceso, que va a ser el gerente del área o el encargado del área. Mario Antonio dice, cuando emplee el control de cambios, ¿debo señalar, describir lo que estaba escrito de manera textual, lo modificado y a continuación señalar la modificación realizada? No tan específico, Mario Antonio, porque va a ser simplemente con que tal vez pudieras decir dentro del control, voy a dejar permanente la versión anterior por X periodo de tiempo, y en el control de cambios simplemente hacen la justificación de la parte que quieres cambiar y el por qué lo quieres cambiar, pero no tan textual. Y ya para mayor soporte, para ver específicamente cuál fue el cambio, entonces hacemos referencia a esa conservación de esa última versión que has designado. Mario Antonio, también la ISO 3031 es certificable. Es una norma que puede ser certificable, pero para los que me acompañaron desde el primer webinar, cuando hablamos de la 30400 para la gestión del conocimiento, este tipo de normas, si bien son certificables, no se hace porque
no tenemos auditores que sean específicamente para auditar este tipo de normas. Se enfocan en calidad, se enfocan en ambiente y en otras. Entonces, estas normas pasan a ser muy parecidas a la 31.000, que son normas de apoyo y normas de referencia, en las cuales nos basamos para apoyar algún requisito de nuestro sistema de gestión. Roxana, si un área está realizando cambios en su proceso, pero se le atraviesa una auditoría, ¿cómo llevar esa parte? A ver, Roxana, si tienes la evidencia del cambio, no debería haber ningún problema con que se junte con la auditoría. Si estás haciendo un cambio documental en algún proceso que fue solicitado, simplemente con la solicitud del cambio ya tienes evidencia para la auditoría y no debería haber ningún problema. Si ya realizaste el cambio, con que el documento esté disponible a todas las partes que dijiste que tienen que estar disponibles, que son pertinentes y que le estén dando el uso, entonces tampoco tendrías que tener problema con que se te atraviese la auditoría. Mariel, es necesario tener una ficha de procesos y también un procedimiento por escrito. Puede no simplemente ser un solo documento. Mariel, las fichas de proceso son una buena práctica. No son requisitos de norma una ficha específica de proceso, pero sí son una buena práctica para desplegar ahí y definir todos los componentes y todo lo que involucra ese proceso. Y a esa ficha de proceso, entonces le vamos a asociar documentos que pudieran desarrollar ciertas actividades que dejamos a modo global en la descripción de nuestros procesos. Y entonces le hacemos asociación a esos procedimientos, pero va a depender mucho del tipo de proceso y las actividades que se desarrollan en ese documento en específico. Tendría que verlo. Pero cuando hablas de un procedimiento por escrito, recuerda que por escrito lo puedes dejar, pero para uso digital. Entonces, no necesariamente tiene que estar físicamente en cada una de las disposiciones o en cada una de las áreas, impreso o en carpetas, ni nada más. Marcela, sí, el material ahora mismo, gracias por el recordatorio, chicos. Miren, aquí les estoy compartiendo el material de hoy, pero también les estoy compartiendo una lista de todos los documentos que son obligatorios por la 9001. Ese listado de esos documentos que son obligatorios que controlemos dentro de nuestro sistema de gestión para la ISO 9001-2015. A ver, chicos, si tenemos alguna otra pregunta. Vamos a ver, las estoy marcando, Juan Pedro. Miriam, ¿cómo puedo hacer una mejor organización de los documentos? ¿Qué herramientas puedo utilizar? Miriam, si vas a manejar tus documentos de manera digital, pues lo más práctico es que lo organices por carpetas, que los asocies a cada proceso al que pertenecen. Incluso lo puedes asociar directamente a cada requisito que da respuesta a ese documento en cada una de las normas. Si los estás trabajando de forma física, entonces ni te voy a recomendar un método con los bits o las carpetas, porque lo que te voy a recomendar es que lo tengas digital y que lo manejes de manera digital y lo organices de esa forma. Juan Pedro, ¿qué tipo de documento y cuál es el tiempo mínimo para conservarlo, para eliminarlo en forma permanente? Esto va a ser muy relativo, Juan Pedro, va a ser muy relativo por los requisitos legales que tenga que ver la empresa de cada uno de sus países. Va a ser relativo también por el proceso per se como tal y por el desempeño de ese proceso. Un proceso que tiene un desempeño muy bueno, siempre constante, a lo mejor podemos decir que vamos a conservar sus documentos por 3 meses, por 6 meses. Uno que siempre tiene no conformidades, que siempre tiene problemas en las auditorías, que siempre tiene desviaciones, entonces tal vez pudiéramos decidir conservarlo por 1 año, 2 años, pero eso va a ser siempre muy relativo a cada naturaleza. Perfecto, Fernando. Sí, existe un software, como les dije en uno de los webinars, me gusta recomendar los de ISO Tools, porque la verdad es que es un software de calidad
que está muy completo, es muy amigable para poderlo entender, para empezar a utilizarlo y ahí pueden tener muchos beneficios para su sistema de gestión. Mariel, veamos Mariel esta. Es necesario tener la carpeta física cuando ya se tiene una plataforma virtual controlada donde están toda la información documental. La norma puede aceptar como bueno y válido colgar los documentos ya firmados. Por supuesto, Mariel, no necesitas esa carpeta física si ya tienes toda tu información controlada de manera digital. Puede ser que hayas pasado por la fase de imprimir, firmar, escanear, pero lo subiste a una plataforma digital. Entonces ya no tienes que tener el documento físico ni mantenerlo físicamente, a menos que tal vez decidas quedarte con una copia, con una carpeta, como backup en el caso de que ocurra un shutdown de la plataforma, no tengas acceso, entonces pudieras considerar ahí quedarte con una sola para ese por si acaso, pero no tienes que mantener de manera física esa carpeta si ya la tienes de manera digital. Es bueno y válido con la norma. La norma, siempre y cuando tú especifiques dentro de tu estandarización de control de documentos el cómo lo vas a hacer, que ese cómo cumpla con cada uno de los controles que te pide por requisito la norma, no tienes ningún problema en tu metodología. Bien, chicos, gracias a todos ustedes, de verdad, vuelvo y les reitero mi agradecimiento por formar parte de todos estos webinars, gracias a todos los que han estado desde el primero, eso de verdad me llena de mucha satisfacción, gracias a todos los que nos escuchan desde México, de Colombia, de Venezuela, de Argentina, de Chile, Dominicana, muchas gracias a todos por estar presentes. Y este ha sido el último webinar, pero pueden acceder a todos los webinars que hemos dado desde nuestro canal de YouTube. Y también les reitero que estén atentos a las redes porque por ahí les vamos a seguir compartiendo muchos recursos gratuitos para que puedan utilizarlo en sus empresas, en sus procesos y muchos tips. Si tengo algún colega por ahí que se quiere incursionar en esto de la consultoría también, entonces a través de las redes le vamos a compartir todo este tipo de respuestas a dudas, a preguntas y a los tips. También les va a llegar un correo de parte de Qualité, de nosotros, donde vamos a presentarles todo nuestro portafolio a manera un poquito más detallada de lo que hemos presentado acá, para que si necesitan apoyar cualquier mejora dentro de sus procesos, entonces puedan aprovechar los bonos y los porcentajes que tenemos de descuento por todo el trimestre en lo que son las consultorías online y podamos llevarlos a esas empresas de clase mundial. A ver si me dejan otra pregunta por acá. Juan Pedro, sería bueno que los que no tienen certificado de asistencia puedan ver los primeros videos y hacer un mínimo de 10 preguntas para que lo otorguen. Juan Pedro, mira, me parece muy buena la idea, te la voy a tomar. Así que chicos, si no han participado en algún webinar en vivo como estos para obtener el certificado de asistencia, vamos a tomarle la palabra a Juan Pedro. Pueden verlo desde el canal de YouTube y ahí entonces le vamos a realizar una de esas 10 preguntas para que nos las respondan a través del correo cuando soliciten el certificado y entonces ya se lo podamos emitir y dejarle la constancia. Muchas gracias, Erika, de verdad, qué chévere que lo compartas con tus compañeros. Gracias, gracias, gracias a todos. A ver, bueno chicos, entonces ya no les voy a coger más de su tiempo. Gracias nuevamente por estar acá presente. Este día aquí en Santiago ha sido muy frío, pero espero que continúen su semana de manera genial, con un muy buen pie y los veo por las redes. Atentos. Hasta luego, chicos.